Ya está. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal donde estamos resolviendo ejercicios de nivel preuniversitario del curso de física. En esta oportunidad del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería CEPRE-UNI, ciclo 2025-2. Y estamos entrando a la última parte de esta primera gran mitad. Estamos entrando a lo que sería la semana número 9. Semana 9. ¿Qué corresponde? Vamos a poner por acá. Para los que no me conozcan, mi nombre es José Truyenque. Me parece que hay varios nuevos en el grupo. Por si no me conocías, mi nombre es José Truyenque, físico de profesión, con más de 10 años dedicados a la enseñanza pre y universitaria. ¿Sí? Entonces, en esta semana 9 hacemos movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple, ecuaciones, casos particulares como son el sistema masa-resorte, el péndulo. Finalizamos con energía del movimiento armónico simple asociado a la masita, ¿no? Masita-resorte. ¿Sí? Entonces, en esta primera mitad vamos a hacer movimiento periódico, oscilatorio, armónico simple, ecuaciones y gráficos, tanto de sistema masa-resorte horizontal como masa-resorte vertical. ¿Sí? Como siempre hacemos un pequeño repaso al inicio. Lo puedo borrar, ¿no? ¿Lo puedo Foto, borrar? profe. ¿Sí? Ya. Ya. Un repaso previo que siempre hacemos, ¿no? Ya, empezamos entonces del 259 hasta el 277, ¿sí? Hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy, ¿eh? Ya, vamos. 259. Una partícula realiza un movimiento armónico simple en el eje X con 10 centímetros de amplitud y 10 Hz. ¿Esto qué sería? ¿Esto qué es? ¿10 Hz qué es? ¿Qué dato es este? 10 Hz. Frecuencia. La frecuencia. Frecuencia, ¿10 cilindros por segundo? Esta es la frecuencia. ¿Sí? Frecuencia. 10 Hz. Indique la veracidad o falsedad, ¿no? Tarda medio segundo como mínimo para ir de un extremo a otro extremo. A ver, tú con la frecuencia, ¿qué puedes calcular? ¿Está bien que puedes calcular el periodo? la inversa del periodo, ¿no? Claro, ¿no? El periodo como la inversa de la frecuencia, ¿no? Entonces la frecuencia es 10, así que el periodo es 0,1 segundos. Ya, entonces tú me vas a decir qué significa 10 Hz y qué significa 0,1 segundos. ¿Qué significa que la oscilación sea de 10 Hz? ¿Qué significa? O sea, lo que yo espero es esto, ¿no? Que la rapidez sea 20 metros por segundo. ¿Qué significa? Que en cada segundo, ¿cuánto avanza el móvil? 20 metros. ¿Sí? Cada cada segundo avanza 20 metros. Esa es la lectura de 20 metros por segundo, ¿no? Cada segundo avanza 20 metros. Ya, ¿qué significa 10 Hz? Uy, por interno lo están respondiendo. Ajá. 10 oscilaciones por segundo. Eso es 10 Hz, ¿no? Esa es la frecuencia, porque frecuencia es número de oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería una frecuencia de 10 Hz? 10 oscilaciones por segundo. ¿Está bien? Y si hace 10 oscilaciones, 10 en un segundo, cada oscilación, ¿cuánto tiempo dura? Si hace 10 oscilaciones, en un segundo hace 10. Cada oscilación, ¿cuánto dura? Un décimo de segundo. 0,1 segundos, que es justamente el periodo, ¿no? Que es lo que hemos calculado ahí arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, que el periodo signifique de 0,1 segundos significa que cada oscilación dura 0,1 segundos. Toda la ida y el regreso, 0,1 segundos. Y 10 de estos, y en un segundo hace 10 oscilaciones. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Ahora dice, tarda medio segundo para ir de un extremo a otro extremo.
¿Eso es verdadero o eso es falso? Si ya calculaste el Falso, profe. periodo, dime cuánto se demora de un extremo a otro extremo. En función a esto, ¿ah? Este es el periodo. De extremo a extremo, ¿cuánto se demora? ¿De medios? La mitad del periodo, ¿no? El 0,1 segundos es toda la ida y toda vuelta, ¿no? Va y viene. Esto es 0,1 segundos. Pero de extremo a extremo sería solamente la ida, ¿no? ¿Y cuánto sería el tiempo en solamente la ida? La De mitad, ¿no? medios. Ya. ¿Y es esto? No, no es eso, ¿no? No es eso. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, Ya. profe. Voy a asumir que sí. La frecuencia angular es 4pi radianes por segundo. Esa es la unidad de la frecuencia angular. ¿Sí? Que no es lo mismo decir frecuencia. Una cosa es la frecuencia y otra cosa es la frecuencia angular. ¿Ya? Y otra cosita que yo estoy poniendo la frecuencia como f, ¿ya? Cosa que yo no debería hacer. Pero lamentablemente la representación con el símbolo correcto se confunde mucho con la v, ¿ya? Entonces, por eso yo prefiero ponerle f, ¿ya? Pero no debería ponerle f, debería ponerle letrita griega nu, o sea, así. Solo que en el Word, con el tipo de letra, parece bastante una v, algo así es. Entonces, cuando pongo velocidad, rapidez y este son casi iguales. Entonces, por ahí se confunden, ¿no? Entonces, por eso lo dejo en frecuencia, ¿ya? Y esta frecuencia no es lo mismo que la frecuencia angular. ¿Con qué letrita representamos a la frecuencia angular? Omega. Con W. Claro, sería omega, ¿no? Letrita griega, ¿no? A Omega. Claro, W como que es así y omega es así. Bueno, ya, cositas, ¿no? Pero con esa letrita simbolizamos a la frecuencia angular. ¿Y ahí cómo calculamos la frecuencia angular? 2pi sobre T. Sobre el periodo. 2pi entre periodo o 2pi por frecuencia. En este caso tenemos directamente la frecuencia que es 10 Hz, así que la frecuencia angular son 20pi radianes por segundo. Entonces también sería falso, ¿no? No es 4pi, es 20pi. ¿Sí? Y por último, la rapidez máxima de la esferita, 0,40 pi metros por segundo. Ya explicamos dónde se da la rapidez máxima, ¿no? Pasando por cuál punto tiene la rapidez máxima. Pasando por dónde. Equilibrio. Por el equilibrio. Y es calculable esa rapidez máxima. Y esa rapidez máxima se calcula multiplicando la amplitud por la frecuencia angular. ¿Sí? Esa es la forma en la que se puede calcular esa rapidez máxima, multiplicando la amplitud del movimiento por la frecuencia angular. ¿Sí? Tenemos la amplitud, sí, ¿no? 10 centímetros dice, ¿no? Tenemos la frecuencia angular, sí, 20 pi. ¿Los multiplicas? La amplitud 10 centímetros, por favor, cámbialo a metros, y la frecuencia angular que es 20 pi, ¿no? Y eso sale 2 pi, 2pi. Sí, sí. entonces también cero sería coma dos profe. falso. Dime, No es 0,2. ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde No, no, me, no. Está bien, está bien. Nada, me confundí. me avisan, ah? Porque creo que en la clase anterior, uno de los compañeros me dijo, ¿no? Profe, piden en centímetros. Y yo lo había dejado en metros acá. Y había clave con metros, yo lo había marcado. Lo pedí en centímetros. Entonces, ayúdenme a ver si es que por ahí algo se me escapa, ¿eh? ¿Ya? Gracias por Es leer humano, rápido. ¿no? ¿Ya? 2,59. ¿Preguntas? Siguiente, profe. Ya, vamos entonces. Acuérdate que las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones, a seno, omega t más phi. La velocidad es a omega coseno y la aceleración menos a omega cuadrado seno, ¿no? Esas son las ecuaciones, ¿sí? Y de ahí entiendes por qué la velocidad máxima es a por omega, ¿no? Porque habíamos visto en el GeoGebra, ¿no? Si tú tienes esta ecuación, ¿no? 10 seno de x, ¿no?
Este 10, ¿qué vendría a ser? Es la amplitud, ¿no? Como el punto más alto. ¿Por qué? Porque la función seno va de -1 a 1, ¿no? ¿No? Y si le multiplicas por 10, iría de -10 hasta 10, ¿no? Entonces el 10 sería el valor máximo, ¿no? Igual para la velocidad, ¿no? Este a omega sería el valor máximo, ¿no? Porque este coseno sabemos que va de -1 a 1. Si lo multiplicas por a omega, iría de menos a omega hasta a omega, ¿no? Siendo a omega, entonces la rapidez máxima. E igualito pasa con la aceleración. El a omega cuadrado sería el valor de la aceleración máxima, ¿sí? Entonces la amplitud es la posición máxima, a por omega es la velocidad o rapidez máxima, a por omega cuadrado es la aceleración máxima, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Ahora, de acá también se puede sacar más relaciones, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo, ¿cuánto da? Uno. 1, ¿no? Uno. Y justamente acá hay seno y acá hay coseno, ¿no? Por ejemplo, el seno lo puedo despejar de la primera ecuación y el coseno lo puedo despejar de la segunda ecuación, ¿no? Y puedo encontrar una relación para calcular la velocidad, la rapidez, en función de la posición, por ejemplo, ¿sí? Desde acá me sale, por ejemplo, que la velocidad es eh, despejando esto, ¿no? Si tú despejas esto, despejas la velocidad en función a la posición y te queda así. Es lo que como estoy sacando raíz, coseno, ¿no? Y lo otro es la aceleración, ¿no? Porque la aceleración es con seno. Esa aceleración es con función seno. Y la función seno está acá arriba, que es x entre a. Entonces, si acá tú pones x entre a, te queda así. Entonces, estas tres ecuaciones son ecuaciones en función al tiempo, y estas de acá son ecuaciones en función de posición, ¿no? Ecuación de posición en función al tiempo, ecuación de velocidad en función del tiempo, ecuación de aceleración en función del tiempo. Reemplazas el tiempo y obtienes posición, velocidad y aceleración para ese instante, ¿no? Y sacando relaciones entre ellos, puedo también determinar la rapidez en función de posición. O sea, si sabes la ubicación de la partícula, puedo saber qué rapidez tiene en esa ubicación. Y acá también, si sabes la ubicación, puedo saber qué aceleración tiene la partícula en esa ubicación, ¿no? Relaciones que salen de las ecuaciones cinemáticas, ¿sí? Va bien, muchachos. Y acá lo importante es que este argumento lo tienes que manejar en sexagesimales, centesimales o radianes. ¿En qué lo debes manejar? Radianes. En radianes. Esto tiene que estar en radianes, ¿sí? O sea, tú cuando hagas tus cálculos, esto te va a quedar en radianes, ¿ya? Ahí vas a tener cuidado, ¿ya? Vamos con el siguiente, a ver. Una partícula con movimiento armónico simple tiene una rapidez de 20 metros por segundo cuando pasa por su posición de equilibrio. Entonces, esta rapidez no es cualquiera, porque es la rapidez cuando pasa por el equilibrio. ¿Qué rapidez es esta? Máxima. La máxima. Te están dando la rapidez máxima. Y la magnitud de su aceleración cuando llega a la posición extrema es 8. Y te dan la aceleración en el extremo. Esa no es cualquier aceleración. ¿Qué es la aceleración en el extremo? ¿Qué aceleración es? Máximo. También es la Máxima. máxima, ¿sí? Entonces, cuando pasa por el equilibrio, la rapidez es máxima. Cuando llega a un extremo, la aceleración será máxima, ¿sí? Entonces, te dan la rapidez máxima y la aceleración máxima. Y con eso te piden la rapidez en otro punto. Te piden calcular la rapidez cuando pasa por un punto 30 centímetros alejado del equilibrio. O sea, te piden la rapidez en este punto, ¿sí? Ya, ¿cómo hacemos?
O sea, si hicieras tu dibujito, si quisieras hacer un dibujito, aunque no es necesario, la B, pues no me salió la B, ¿ah? ¿No? Te dan la rapidez cuando pasa por el equilibrio, acá pasa a 2 metros por segundo, y te dan la aceleración, ¿no? Esta es la rapidez cuando pasa por ahí. Sabemos que en el extremo la rapidez es cero, pero la aceleración será máxima, ¿no? La aceleración tiene valor 8. Y la pregunta es, ¿qué rapidez tendrá la partícula cuando pase por la posición 30, ¿no? O sea, cuando está por acá, yéndose a la derecha o a la izquierda, es igual, te piden la rapidez, ¿no? ¿Qué rapidez tiene acá? ¿Sí? Ahora tengo miedo de mis otras claves. A ver, vamos a ver, vamos a ver. De repente yo me he equivocado, a ver. Ya. No sería, como vemos dos datos y tienen casi las mismas unidades, dividirlos. ¿Por qué dividirlas? O sea, hay que construir un sistema, ¿no? Si me dan la Claro, rapidez y la aceleración máxima, me están dando esto, ¿no? La rapidez máxima que vale 2 y la aceleración máxima que vale 8. La rapidez máxima es a por omega, la aceleración máxima es a por omega cuadrado, ¿sí? Y creo que entiendes que de acá vas a calcular la amplitud y la frecuencia angular, ¿no? ¿Cuánto sale la amplitud y cuánto sale la frecuencia angular? De ahí se puede sacar, ¿eh? Un medio y un cuatro. miedo, un miedo. ¿Un miedo quién? ¿Quién es un miedo? Juan Medios, Juan Medios. Juan medios. La amplitud, ¿no? Sí. Y la frecuencia angular es 4. ¿Está bien? Sacas de ahí. ¿Estamos? ¿Ya está? Sí, sí, sí. Ahora, ya con esto, quiero calcular la velocidad, la rapidez que tiene cuando está a 30 centímetros del equilibrio. O sea, quiero saber la rapidez en esta posición. Y sí, sí hay una ecuación para saber la rapidez en cierta ubicación. Lo La comenté raíz justamente ahora cuadrada. último en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Cómo es esa ecuación? Omega por la raíz de La 4 raíz. x Así es, cuadrado. ¿no? Solo acuérdate que al estar sacando una raíz, esto siempre te va a dar positivo, ¿no? Que con eso estás calculando la rapidez en este punto. No la velocidad, sino la rapidez. ¿Sí? Y ya está, haz el cálculo. Quiero esto, tenemos el omega, tenemos la amplitud y la posición, ¿no? La frecuencia es 4, ¿sí? La amplitud es 0,5 y la posición es 30 centímetros, 0,3. Y hay que hacer la operación acá. ¿Cuánto sale? 1,6. Claro, ¿no? 0,5 menos 0,3, esto da 0,4 al cuadrado, ¿no? Raíz 0,4, Eh, 0,4 por 4, 1,6. Por interno me dicen, profe, ¿y no podía reemplazar X en la fórmula V igual a por omega? Esta formulita de acá es la rapidez máxima. O sea, esto sirve para calcular la rapidez cuando pasa por el equilibrio, acá. Nos piden la rapidez en otro punto. Nos piden en otro punto la velocidad. En otro punto. No en el equilibrio. En el equilibrio sí es la rapidez máxima. Y la rapidez máxima se calcula así. Esto sirve para calcular la rapidez máxima, que es la rapidez cuando pasa por el equilibrio. Pero nos preguntan la rapidez cuando pasa por esta ubicación, que no es el equilibrio. ¿Sí? Ya. Pregunta, muchachos. Siguiente, siguiente. Entonces, está bien 1,6, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, sí, profesor. Sí, sí. Ya, vamos, siguiente. Vamos, entonces, pregunta. No te quedes con la duda. Pregunten. Si no quieres hablar, escribe. Yo sé que este tema es pesado. El tema de armónico simple es pesado. Sobre todo porque hay función trigonométrica y porque hay varias formulitas que, bueno, sí te las tienes que aprender. No hay de otra. Tratar de deducir esto, eso sí te hace demorar más. Es como que acá sí tienes que practicar, practicar, practicar para que se te queden estas formulitas. Lamentablemente el examen también tiene parte de memoria, ¿no? Lamentablemente. Ya, vamos. Un verdadero o falso.
Señale verdadero o falso según corresponde a las siguientes proposiciones respecto al movimiento armónico simple realizado por la partícula cuya posición está dada por, y te dan la ecuación, en unidades del sistema internacional. Y te piden varias cosas. Esta ecuación ya es la descripción matemática completa del movimiento. De esta ecuación sabes la amplitud. De esta ecuación sabes el periodo. De esta ecuación sabes cómo empieza el movimiento. Con esa ecuación tú sabes todo del movimiento. ¿Sí? A ver, ayúdame. Profe, los primeros 30 minutos se explicó sobre el más, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, más o menos 30 minutos hice una pequeña introducción, ¿no? Como usualmente lo estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo en esta parte, porque armónico simple, como digo, es medio pesado, medio pesadito. ¿Ya? Por eso este es recién nuestro segundo ejercicio. No, nuestro tercer ejercicio. Primero, segundo, tercero. Ya está. Ya, muchachos, ¿cómo hacemos eso? De la ecuación ya sacamos algunos parámetros. Por ejemplo, el 002, ¿qué es? La La amplitud, amplitud. La Amplitud. amplitud, ¿no? Este que acompaña el tiempo, 0,5 pi, la frecuencia Frecuencia angular, angular. frecuencia angular, ¿no? Y este 1,5 pi, El desfase, ángulo, ¿no? la fase inicial, ¿sí? El ángulo de fase inicial. Entonces hemos reconocido estos parámetros, ¿no? La amplitud, la frecuencia angular y el ángulo de fase inicial. La amplitud, el máximo alejamiento del equilibrio. La frecuencia angular, que está asociada al periodo, la frecuencia, me dice qué tan rápido está oscilando. Y la fase inicial, que me dice cómo empezó el movimiento. ¿Sí? Con eso, verdadero o falso. En 2 segundos realiza una oscilación. ¿Qué tenemos que calcular? periodo, La El periodo. frecuencia. El periodo. O la frecuencia, si quieres. El periodo y frecuencia es lo mismo. Dicho de otra forma, nada más. O calculas la frecuencia o calculas el periodo. Vamos a calcular el periodo. ¿Cómo calculamos el periodo? ¿A partir de quién? de la frecuencia angular, Porque la frecuencia angular es 2 pi entre el periodo, ¿sí? Y de ahí calculas el periodo. Sí, profe. Y medios igual a 2 pi entre el periodo. ¿Cuánto sale el periodo? 4, Eso significa que una oscilación dura 4 segundos. ¿Verdadero o falso entonces lo que están diciendo? Falso. falso, 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 ¿no? En 2 segundos hace media oscilación más bien, ¿no? Una oscilación completa lo hace en 4 segundos. En 2 segundos hace la mitad de oscilación, ¿sí? Entonces no es 2 segundos una oscilación. Falso. La velocidad máxima es 0,1 pi metros por segundo. Ya sabes, ya. ¿Cómo evaluamos la rapidez máxima? Omega por Guau. H. UA, ¿no? UA omega, ya está. UA. Ya, ¿cómo queda? 0,01, ¿No? La amplitud que es 0,02 y la frecuencia angular 0,5 pi, ¿no? Multiplicas ellos dos y es 0,01 o me confundo. Está bien, está sí, bien. sí, Está bien, 0,01, profe. Sí, ¿no? Ya está. Entonces falso sería, Sí, ¿no? profe. Con un cerito es falso. Ya, último. En el tiempo cero se encuentra en la posición -0,02. O sea, te están pidiendo la posición inicial, porque evaluar tiempo cero es posición inicial. Ya, ¿qué hacemos? Verdadero. ¿A dónde vamos? ¿A quién usamos? En la ecuación, En la ecuación. ¿Qué hacemos con la ecuación? siempre igual a cero, ¿no? Reemplazas el tiempo cero para evaluar la posición inicial, ¿no? Entonces tú reemplazas cero, tiempo cero, y evalúas, ¿no? Entonces todo esto es cero, te queda seno de 3 pi medios sería esto, ¿no? ¿Y cuánto es el seno de 3 pi medios? -1. -1, ¿no? Por el 0,02, pues efectivamente sí es, ¿no? Verdura, ¿no? ¿Estamos? Pregunta, pregunta, pregunta. La E de electrónica dice, donde te encontrarás a tu profe Chirigot. Estará tu profe Chirinos. Ahí te lo Y caro, profe. encontrarás. ¿Ah? Caro también. Claro, Caro Caro. también, a no ser que se hayan cambiado, pero sí, Caro, hasta donde yo sabía, Caro también está en electrónica. Yo voy a eléctrica como segunda opción. Ya, está bien. Pues ya sabes que electrónica es la facultad que se jacta de la matemática más fuerte de toda la universidad, ¿no? Es la mate más fuerte. Mate 1, mate 2, mate 3, mate 4. Provecho.
Provecho. Profe, y matemática pura no, tampoco no es igual. ¿Cómo no es igual? O sea, el mismo nivel de electrónica. No se O, raya más en la parte técnica, pues, ¿no? En demostrativa, ¿no? matemática es más la parte teórica, pues, ¿no? Más que resolver integrales horrorosas, matemática es estudiar la teoría, ¿no? El significado, todo eso, ¿no? La construcción de la matemática en sí. En electrónica no es que vas a estudiar la estructura de la matemática en sí, ¿no? Pero te rayas, pues, ¿no? Con los ejercicios, ¿no? Ya, vamos, pregunta, 6-1, 6-2, Todo claro, profe. Siguiente. Seamos, 1, profe. 6-2, ya. ¿Y mecatrónica o aeroespacial? No, yo te digo que electrónica siempre se ha jactado de la matemática más fuerte, es lo que yo digo, ¿no? Profe, en mi facultad, ¿no? Bueno, todo es fuerte, pues, ¿no? Pero digamos que esa es la que se caracteriza como que la mate más fuerte, ¿no? A ver, un bloque de masa m acoplado a un resorte se encuentra sobre una superficie horizontal lisa y un resorte, perdón, un bloque asociado a un resorte, ¿sí? Si lo haces oscilar en línea recta, es un ejemplo de armónico simple, ¿sí? Dice, se desliza el bloque 5 metros de su posición de equilibrio y se suelta en el instante t igual a cero. O sea, se estira el resorte y se suelta, observando que demora medio segundo en pasar por la posición de equilibrio. Calcule la posición en 4,25 segundos, ¿no? Es decir, si quisieras hacer un esquema, tienes el resorte y tienes el bloquecito. Esta sería la posición de equilibrio. El resorte no está ni estirado ni comprimido. De tal forma que si tú dejas el bloque ahí, se va a quedar ahí el bloque porque está en equilibrio, ¿sí? Dice que vamos a retirar 5 centímetros a la derecha, ¿no? O sea, esta es su posición de equilibrio y lo retiramos 5 centímetros a la derecha. Si lo sueltas, va a ocurrir el movimiento armónico simple, ¿no? La ida y la vuelta, ¿no? Entonces, si de acá hasta acá es 5, del equilibrio menos 5, ¿no? De 5 a menos 5, de 5 a menos 5, de 5 a menos 5 sería el movimiento, ¿sí? Y dice que se demora medio segundo en pasar por la posición de equilibrio. O sea, yo lo jalo, porque acá dice, ¿no? Se estira, ¿no? No, se desliza el bloque 5 metros y se suelta, ¿sí? Mm, ¿Ya? Asumiendo que se estira a la derecha, 5 centímetros soltamos, de menos 5 a 5, de menos 5 a 5, de menos 5 a 5. Pero dice que se demora medio segundo en pasar por la posición de equilibrio. O sea, de acá hasta acá, medio segundo, ¿no? Determine la posición en 4,25, dice. Luego de 4,25, ¿en qué ubicación estará? Ya, ¿cómo hacemos? Primero ya el periodo y luego ir a la CT. Claro, primero sí reconoces la amplitud. ¿Cuál sería la amplitud? 5, ¿no? 5. 5 metros. ¿Qué otra cosa puedes reconocer? La frecuencia angular del El periodo. periodo. El periodo, ¿no? ¿Cuánto sería el periodo? Un medio. Un miedo. No, dos, dos, dos. Dos, 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 dos. 2 segundos, ¿no sería? Dos, dos, dos. 2 segundos, ¿está bien? Acá es 0,5, 0,5, 0,5 y 0,5. Una oscilación completa, 2 segundos. ¿Sí? Ya está. Ahora, debes entender que para construir, porque te piden la posición en cierto tiempo, o sea, tienes que construir la ecuación de posición entonces, ¿no? Que es a seno omega t más phi, ¿no? Tengo que construir esta ecuación para reemplazar ahí el tiempo 4,25 y recién sacar la posición para 4,25, ¿no? O sea, tienes que construir la ecuación. ¿Y cuántos parámetros necesitas para construir la ecuación? ¿Cuántos parámetros necesitas? 3. Tres. La amplitud ya está, ya está. La frecuencia angular O calcularla con el periodo. con el periodo, ¿no? La frecuencia angular es 2 pi entre el periodo, 2 pi entre 2, pi radianes por segundo. Ya está. ¿Quién falta? La fase inicial, bueno. ¿Cómo calculamos la fase inicial? MSU.
Ya para los que han avanzado un poco o ya han visto antes, entre comillas, hay formas prácticas de hacerlo, ¿sí? Y que también lo vamos a adoptar acá, ¿ya? Se supone que debería ser con la misma ecuación, es decir, tendrías que hacer esto, mira. Reemplazo acá para el tiempo cero, sería acá seno. Esto sería cero porque reemplazas el tiempo cero y te queda el angulito, ¿no? Y si sabes la posición inicial, ¿cuál es la posición inicial de la partícula? Sí se sabe. ¿Cuál es? ¿Dónde empieza el movimiento? ¿Desde qué ubicación empieza el movimiento? Lo estiramos a la Ay, derecha menos y 5. soltamos. ¿Cuál es la posición inicial? 5. 5, ¿no? ¿Ya está? ¿Y eso hace acá? Profe, Dime. y si no te dan la posición inicial, otra forma de hallar la fase inicial. No, tienes que saber la posición inicial. Ah, o sea, Necesitas la situación inicial. Ah, Posición, ok. posición inicial o velocidad inicial. Algo del inicio necesitas. ¿Sí? Ah, ok. Está bien. Y acá ya lo encontraste, mira. ¿Cuánto vale el angulito? Y medios. 90 grados. Y medio. 90 grados. Y ya está. Ese sería el angulito. Esa sería la forma de encontrarla con la ecuación, ¿no? Posición inicial, reemplazas, ¿sí? Reemplazas. Y acá sale directo, ¿no? Seno de phi, 1. Solamente hay un ángulo de 0 a 360 grados, cuyo seno es 1, ¿no? Que es pi medios, no hay otro, ¿sí? No hay otro, ¿sí? Comienza a dificultarse un poquito encontrar este angulito cuando ya no es 1 acá, ¿no? ¿Qué pasa si acá hubiera sido un medio? Hay dos posibilidades. De 0 a 360 hay dos posibilidades para que el seno sea un medio, ¿no? 30 grados y 150 grados. ¿Y cuál de los dos tengo que usar? Pues ahí como que se dificulta un poquito. Por eso algunos prefieren usar circunferencia trigonométrica. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Que como te das cuenta, la posición tiene una descripción con función seno, ¿no? A seno. Y tú, que ya eres un experto en descomposición de fuerzas, ¿te acuerdas? Esta es una fuerza, angulito. ¿Cómo son sus componentes? Este y este, ¿no? Este de acá es Ajá. F, ¿qué? Sí. Coseno, ¿no? Coseno. Justamente tiene esa forma, ¿no? F seno, F coseno, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que se hace y lo que se ve es que justamente esto de acá es como si fuera la componente de un vector. Es la componente de un vector. O sea, tengo este vector y su componente es justamente esto. Claro, con amplitud, ¿no? Un vector que tiene por tamaño la amplitud, ¿no? Ese sería amplitud seno, amplitud coseno. Solamente que el ángulo no es fijo, ¿no? Porque el ángulo tiene que ser omega t más phi. O sea, es un ángulo que cambia con el tiempo. Y si te das cuenta, este es un ángulo que cumple el MCU, porque es relación lineal con el tiempo. Un ángulo en función lineal con el tiempo. Este es un MCU. O sea que este angulito va a ir aumentando. Cambia. Entonces, la idea es que justamente este es una componente de este vector que va girando en forma antihoraria. Ese vector gira y su componente vertical es justamente la posición de la partícula, que eso se entiende como la proyección, ¿no? De un movimiento circular. O sea, tú proyectas un movimiento circular sobre el eje vertical y se comporta como un movimiento armónico simple, ¿no? Esto de acá, ¿no? Y es la partícula haciendo movimiento MCU y la proyección de su vector posición, ¿no? Uy, perdón. ¿Sí? Entonces, este es el vector posición de esta partícula, que está haciendo un movimiento circular uniforme, ¿no? Y si tú proyectas lo vertical, si proyectas, ¿no? Como si hiciera sombra, su sombra es la que hace el movimiento armónico simple. Eso ven, ¿no? Una hace movimiento circular y su proyección vertical hace un ida, baja, ¿no? Sube, baja, sube.
baja. Y justamente su proyección es función seno, pues, ¿no? O sea, es un armónico simple. Y de esa forma tú puedes encontrar más rápidamente la fase inicial. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de dónde está partiendo este objeto? Del extremo derecho. ¿Está bien? Que en este caso será el extremo derecho, para guardar relación, sería lo de arriba, ¿no? Y extremo izquierdo, lo de abajo, ¿no? La partícula no. Sube, baja, ¿no? Sube, baja. Que sería lo mismo decir, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Sí? ¿Y dónde está empezando la partícula? En este extremo derecho, ¿no? Ahí está empezando. Y por lo tanto, si ahí está empezando, este sería el angulito. Este sería el ángulo inicial, este de acá. ¿Y cuánto vale? Pi medios. Lo mismo que hicimos con la ecuación, ¿no? Igualito. Y así se puede calcular el ángulo de fase inicial. ¿Sí? De una forma geométrica, digamos. No tanto algebraica, sino geométrica. ¿Sí? ¿Está bien con esa detección del ángulo? ¿Sí? Sí, sí, profesor, ya lo entendí. Ya está. Y con eso ya construiste la ecuación, ¿no? La ecuación que es A seno, ¿no? A seno, reemplazas, ¿no? La amplitud es 5 metros, seno de omega, que es pi radianes por segundo, y el angulito de fase pi medios, ¿sí? Y acá tenemos que reemplazar el tiempo 4,25, ¿no? Porque nos piden la posición para el tiempo 4,25. Reemplazamos para 4,25, 4,25. Y ya tú mismo eres operando, pues, ¿no? Tú mismo eres. Espero que entiendas que este 4,25 se puede separar en 4 y en 0,25, ¿no? ¿Para qué, no? Para que acá sea 4pi. Y 4pi es un cuadrantal, así que da igual en función trigonométrica, ¿no? Y te queda pi cuartos más pi medios. Eso es 3 pi cuartos. ¿Y seno de 3 pi cuartos cuánto es? ¿Manejas esos numeritos? ¿Raíz de 2 sobre 2? Raíz de 2 sobre 2. Por 5. 2,5 ley de 2. 2,5. Mitad. Preguntas del 6,2. No, claro, profe, siguiente. Siguiente, entonces, siguiente. Siguiente, profe. Y acá vas a tener cuidado cuando te pidan las ecuaciones, ¿ya? Porque no vaya a ser que tú calcules posición o te piden ecuación de posición y en realidad te están pidiendo velocidad. Vas a tener cuidado cuando leas, ¿ya? ¿Qué te están pidiendo? ¿Ya? Una partícula realiza un movimiento armónico simple demorándose 2 segundos en desplazarse de un extremo a otro extremo. Determine la posición de la partícula en función del tiempo. La ecuación de posición te pide. Sabiendo que la amplitud es 0,4 metros. ¿Sí? Entonces ya sabes que para construir la ecuación de posición, ¿cuántos parámetros necesitas? 3. 3 parámetros. ¿Sí? Necesitas la amplitud, necesitas la frecuencia angular, necesitas el ángulo de fase inicial. ¿Sí? En el texto, ¿ya que te van dando? La amplitud. La Amplitud amplitud. del periodo. La amplitud, ¿no? 0,4 metros. ¿Qué más te dan en el texto? Indirectamente, pero te lo dan. Frecuencia angular. El periodo. El periodo. Claro, no te dan de dato en sí el periodo, ¿no? ¿Qué te están dando de dato? Frecuencia. De extremo a extremo. Y P eso medios. es ¿Cuánto tiempo demora? la P mitad, ¿no? medios. De extremo a extremo es la mitad de la oscilación completa. Periodo. Entonces el periodo tenemos en 4. Ya está, ya tenemos la amplitud. ¿Qué más falta? Frecuencia angular. La frecuencia. ¿Cómo calculamos la frecuencia angular? Por el periodo, ¿no? Con el periodo, ¿no? Ya está. Y el ángulo de fase inicial nos falta. ¿Cómo hacemos? Eh, ¿Mm? ¿Cómo hacemos? Necesitas la situación inicial. Y el gráfico te dice la situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial según el gráfico? ¿De dónde parte? Sí, te dan, ¿ah? Acá está el T0, mira.
Significa que el bloque, ¿qué ha hecho? Se ha estirado a la derecha y se ha soltado, ¿no? Esa es cero su coma pos- cuatro sería. claro, esa es su posición inicial. ¿Ya está? Lo haces con la circunferencia o lo haces reemplazando en la ecuación, como tú gustes. Y hemos dicho que también es reemplazando, ¿no? Es así, ¿no? A, seno. Y si es cero, esto se va y te queda phi, ¿no? Y justamente la posición inicial es la amplitud misma, ¿no? Pues el seno es uno y solamente hay un ángulo de 0 a 360, ¿no? Hablando de una vuelta, que el seno es uno, ¿no? Pi medios, ¿no? Y esto mismo sale con la circunferencia trigonométrica, ¿no? Asumiendo la proyección, ¿no? Que el movimiento armónico simple es una proyección del movimiento circular, ¿no? Un objeto moviéndose circularmente y su proyección en la vertical hace el movimiento armónico simple, ¿sí? Y acá dice que la partícula empieza del extremo derecho. ¿Qué sería el extremo derecho? En este caso, como lo hacemos vertical, sería acá arriba, ¿sí? Extremo izquierdo, extremo derecho, extremo izquierdo, extremo derecho. Y está empezando ahí, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Sí? Ahí sería, Sí, sí, sí. ¿sí? Ahora, ¿qué angulito le corresponde? Pi medios. Pi medio. medios y miedos. Ya está, con eso ya construiste la ecuación, ¿no? Amplitud 0,4, 0,5 pi t, ángulo inicial, pi medios, ¿no? Bueno, que acá lo quieren poner en decimal, ¿no? 0,5 pi. ¿Preguntas? ¿Cuál es? Esta, ¿no? La FIE. Ya está. Pregunta, muchachos. Siguiente, profe. Pregunta, pregunta. Sí, sí, estoy leyendo tu pregunta. Promete que quiero responderla cuando ya no haya dudas. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? No, profe. Que no recuerdo si hay un ejercicio con lo que me está preguntando su compañero. Creo que no hay acá. Creo. Ya. Su compañero me dice, profe, él se ha dado cuenta que a veces, a pesar que tú encuentras esto, no hay clave. No hay. Profe, pero si he hecho todo bien, ¿por qué no va a haber clave? Y es porque justamente hacen esto, ¿no? Ese pi medios también lo puedo representar como menos 3 pi medios. ¿Qué dices? Sí. Y a Sí, veces profe. hay esto, ¿no? A veces no está así, sino está Mm. como menos 3 pi medios. Y ahí recién está la clave. Por ejemplo, a veces pasa eso, que usan el ángulo negativo y no el positivo. Pero es Todo igual, dentro de ¿no? una vuelta, ¿no? Claro, todo dentro de una vuelta, ¿no? Pero a veces hacen estas cosas, ¿no? Profe, yo he hecho todo bien y no hay clave. Ah, es porque justamente no están tomando este angulito, sino el negativo, ¿no? Porque sabes que al final es lo mismo. Porque como una función trigonométrica es repetitiva en el tiempo, sumándole o restándole 2pi da igual, sale el mismo resultado. ¿Sí? Así que por si acaso. ¿Ya? Ya, también me dicen, profe, ¿qué pasa si el seno vale un miedo? ¿Eso me han dicho o no? ¿O me pareció leer? Claro, ¿no? Entonces ahí ya habrían dos ángulos posibles, ¿sí? Y si ya hay dos posibilidades para el ángulo, tienes que fijarte además ahora la velocidad inicial. Es decir, ¿no? ¿Qué pasa si al final, profe, me queda seno de phi? Si no lo haces con circunferencia, ¿no? Lo haces con ecuación y te queda un medio. Solamente hay dos opciones, ¿no? Puede ser 30 grados o 150 grados. ¿Cuál de estos dos tiene que ser? Pues para eso necesitas, además de la posición inicial, necesitas la velocidad inicial también. Porque si tú evalúas la velocidad inicial es con a omega,
coseno del ángulo, ¿no? Y si tú reemplazas coseno de pi sextos, sale positivo, coseno de 5 pi sextos sale negativo. O sea, tienes que fijarte si la velocidad inicial es positiva o es negativa, ¿no? Si es positiva, el ángulo es pi sextos. Pero si es negativo, sería 5 pi sextos. ¿Sí? Eso si lo haces con la ecuación. ¿Ya? Ya. Avanzamos, avanzamos. Pregunta, se repite. Profe, muy rápido, profe, más lento. Profe, siga, háblame. Siguiente, profe, siguiente. Vamos entonces. Todo bien, profe. Una masa de 10 kilogramos oscila según la ecuación 0,2 seno de 2 pi t. Determine la magnitud de la fuerza máxima que actúa sobre la masa. Otra vez la E. Sí, también tus claves, ¿ah? ¿Cómo decías que estabas desconfiando de tus claves? Está bien, tu clave. Y por interno me están dando la clave. Sí, sí, esa es la clave. Ya. A ver, primero reconocemos algunos parámetros. Gracias a la ecuación, reconoces algunos parámetros, ¿sí? ¿Qué parámetros rescatas de la ecuación? La amplitud, la frecuencia angular, pues, ¿no? Y La la fase amplitud inicial. y la frecuencia angular, y también la fase inicial, ¿no? Amplitud, frecuencia angular y la fase inicial, Cero. Cero. cero, no hay, cero, ya está. Reconoces esos parámetros. Y ahora, con eso tienes que calcular la fuerza máxima que experimenta el bloquecito. ¿Cómo calculas la fuerza máxima que experimenta el bloquecito? Aplica Newton, aplica Newton. La fuerza la puedes calcular a través de quién. Masa por aceleración Ah, la aceleración, Tú pues, ¿no? quieres la fuerza máxima, sería con la aceleración máxima. Máximo. máxima. Ah, Y sí sabes calcular la aceleración máxima, ¿no? ¿Cómo es la aceleración máxima? frecuencia, amplitud por frecuencia angular al cuadrado, creo. Ya está. Tienes todos los datos, los reemplazas. Estarías calculando la fuerza máxima que experimenta el bloquecito, que sería la fuerza que experimenta cuando llega al extremo, ¿no? En los extremos es donde experimenta la fuerza máxima, la aceleración máxima, ¿no? La masa es 10, amplitud 0,2, omega es 2pi, está al cuadrado. ¿Cuánto queda? 8 pi cuadrado. 8 pi. 8 pico. Pregunta, muchachos, pregunta. Sigue, profecía. 264. Todo claro. ¿Está bien? Y Ya, chévere. Lo que no sé es qué pasa con el resto de sus compañeros, que no ingresan. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? yo ¿Pero tampoco para el ingreso, profe. examen o No la se clase? preocupe. Yo tampoco no ingreso, profe. No, para la sesión, fe, chistoso. No te Allá, estoy maleteando, no te estoy maleteando. Yo no juego con tus sentimientos. no me hagas sufrir. Ya. Profe, Dime, ¿y en qué casos utilizaría la fuerza recuperadora? sería equivalente, ¿no? O sea, porque la fuerza, K por X, ¿no? Ujú. Solamente que no tenemos el K. Tendrías que calcular el K primero. Y esto sería Profe, K por la amplitud, ¿no? Porque la fuerza máxima es en la posición máxima, ¿no? Lo que te faltaría es calcular el K, que sí se puede hacer, pero como es un cálculo más que hay que hacer, pero también se puede calcular así, ¿no? Ah, ya, profe, ya. Gracias. profe, yo hice así. Me acabo de Claro, y dar se puede cuenta. hacer, ¿no? Porque justamente la frecuencia angular para un sistema masa-resorte se calcula así con una división, ¿no? Pero ¿Cómo K es? sobre masa. Así se calcula, ¿no? Para un sistema masa-resorte
La profe, frecuencia angular se calcula de esa manera, ¿no? cuando lo resolví así, o sea, yo igual, ¿no? Fuerza máxima es igual a menos K por X. Así es. ¿Cómo elimino el menos? Porque a mí me Porque te salió piden la menos. magnitud de la fuerza. Ah, ¿verdad? No, ah, no Te dije piden nada. la Sí, o magnitud. bueno, Te piden la magnitud. Sí, sí, está bien. Pero ese menos me indica que sería hacia la posición de equilibrio, ¿no? Opuesta a la posición, ¿no? Si estás a la derecha, la fuerza va a la izquierda. Si estás en la izquierda, la Ah, fuerza claro. apunta a la derecha, Sí, ¿no? sí. O pues, Contraria a la posición. ¿Qué tal? Vamos. Profe, en la 265 sale la B. No sé, ni idea. Sí, confirma, confirma. 265. Un sistema masa-resorte oscila con una amplitud de 0,25 metros y un periodo de 2 segundos. Si la masa del bloque es de 0,25 kilos, determine la constante elástica del resorte. Y a ver. No que quiero hacer algo, espérate. Estoy un poco ronco, creo. Oye, ¿mañana es virtual o no? Sí, sí, virtual, virtual. profesor. ¿Tienen virtual mañana? yo tengo presencial, profe. Ay, no. Achá. ¿Y cuántos habrá por salón? ¿Han hecho un virtual ahora en este ciclo? Sí, por el paro. Sí, sí, profesor, Sí, por ¿no? un paro. Bueno, ya. Ya, quiero compartir esto, ¿ya? Profe, ¿y usted cuando dicta virtual tiene diapositivas aparte teóricas? O sea, así con ejemplos, y así. O lo hace a mano alzada. No, usaba las diapositivas del CEPRE y aumentaba cosas o algunas veces cambiaba el orden, ¿no? Pero usaba las diapos oficiales. Estaba haciendo así teoría hasta la semana 6 creo, pero ya me cansé. Ya comencé a usar los diapos de la clase. Que se demora hacer las diapositivas en realidad. Demora hacerlo. Y yo sí tendría que hacerlo así porque a mano alzada mi pizarra es horrenda, ¿no? Mi letra es horrible, así que... Por eso que las soluciones acá primero las resuelvo y la hago en PPT, ¿no? Porque si yo escribo, vas a estar diciendo, profe, ¿y ahí qué dice? Profe, ¿eso es un cero o un 8? Profe, ¿eso es 3? Ya, no me igualo al profe Chirinos, al profe Oneto, ¿no? Al profe Guido, al profe Chávez, a, a Olivari, ¿no? Que tiene unas pizarras impecables, pues, ¿no? Impecable, ¿no? Unos colores, combinación, tipo de letra. No, pues la mía es, ni siquiera tiene ni siquiera podría llamarse pizarra, ¿no? Ni siquiera. Profe, ¿y a Jesús Guamán no lo considera? No me he fijado tanto, pero creo que él pone sus figuritas, creo, él pega sus figuritas. Sí, y hasta pasa los PPTs de, de la misma clase. Porque acabo de ver sus PDFs de esta semana y, o sea, pone el fondo de CEPRE y, se hace todo una... Pero creo que tú me hiciste ver el de otro profe, ¿te acuerdas? Que lo hace virtual. Sí, 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 Ya, ese por ejemplo, profe. la teoría de ese profe es impecable, del profe Oscar Mikulicic. Esa teoría es impecable. O sea, esa teoría es, ¿cómo lo puedo decir? Es el profe que mejor expresa la física en la teoría, porque él siempre ve la parte experimental, ve el experimento, te explica el fenómeno y de ahí recién aplica el modelo, ¿no? O sea, te hace entender por qué tienes que aplicar el modelo, de dónde parte. Esas pizarras son lo máximo, ¿no? Del profe Mico.
por la parte teórica que tiene, ¿no? La teoría es bien pensada, ¿no? Su hilación de construcción es muy buena, muy buenas. Así que si por ahí te las pasan, chévere. Ya. Lo que quiero preguntarte, ¿estás viendo una página donde estoy poniendo dos resortes? Sí, sí, profe, sí, sí. Sí, sí se ve. Ujú. Ya. Pues acá tenemos dos resortes, un conjunto de masitas, y es para ver que justamente el periodo y la frecuencia tienen asociados, tienen asociado, o están asociados al periodo, a la frecuencia, ¿no? Se pone una masita de 50 gramos y una masita de 250 gramos, y estos resortes son idénticos, misma constante elástica, ¿no? Misma constante, menor masa izquierda, mayor masa derecha, ¿no? Estiro a la izquierda, oscila, estiro a la derecha, ¿qué va a pasar? ¿Quién oscila más rápido? ¿Quién hace más oscilaciones? Menor masa, El de menor masa, ¿no? El de menor masa tendrá un periodo más pequeño. El de menor masa, periodo más pequeño. La duración de la oscilación es más pequeña, es más rápida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si cambio el resorte y pongo la misma masa? Estoy representando con resorte delgado y resorte más grueso. Resorte delgado, constante elástica menor. Resorte más grueso, constante elástica mayor. Y les pongo el mismo pesito, la misma masita, 100 gramos, 100 gramos. ¿Quién oscilará más rápido? ¿Quién hace más oscilaciones? Resorte 2. ¿Primero o segundo? Segundo. Segundo, El segundo, segundo, profe. ¿no? Mayor constante, menor será el periodo, ¿sí? Entonces, para darnos cuenta de que la masa y la constante están asociados al periodo, ¿sí? Y hay algo más. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Tengo dos resortes de la misma constante y la misma masita acoplada. Uno lo jalo poquito, lo suelto. ¿Qué pasa si el otro lo jalo bastante? O sea, mayor amplitud. Más ¿Quién oscila rápido. más rápido? ¿Quién hace más oscilaciones? ¿Quién tiene más periodo o menos periodo? ¿Cuál de los dos sería? El segundo. ¿Qué pasa con estas oscilaciones? Arriba, abajo, arriba, abajo. Igual. Llegan arriba, llegan abajo. Llegan arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Si te das cuenta, lo hacen en el mismo tiempo, ¿no? Solo que uno hace menos recorrido y el otro hace mayor recorrido. Pero los dos llegan arriba y los dos llegan abajo a la vez. Por eso tienen el mismo periodo, la misma frecuencia. El periodo, la amplitud no interviene en el periodo. La frecuencia no depende de la amplitud, por ejemplo. Son la misma masita, son la misma constante, el periodo será igual, la frecuencia será la misma, ¿no? ¿Se entiende que la amplitud no está relacionada con la frecuencia? ¿Sí o no? Son los mismos resortes, son las mismas masitas, pero tienen diferente amplitud. No importa, la frecuencia de oscilación va a ser la misma para ambos resortes. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Porque los dos llegan arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. A la vez están llegando. Hacen una oscilación en el mismo tiempo. Solamente que los recorridos son diferentes, ¿no? Pero hacen el mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿ves la diapo? Sí, y profe, y eso es independientemente de su peso, ¿no? O el peso también afectará en su... Pues dijimos que tiene relación con la masa y con la constante. Claro, claro, sí, sí, tiene razón. Sí. Oye, esa pizarra que has pasado, ¿es de este ciclo?
Eh, sí, creo que sí, porque me acabo de dar cuenta que está Oscar conectado en la pizarra que pasé en la última. Pero que eso les ha pasado al profe, ¿el profe les pasa así? No, me lo pasó, me lo pasaron. No De supongo un- porque, porque alguien se los pasó, ¿no? Pero bueno, esa teoría es buena, es muy buena teoría. Lo que sí quizás te raya un poquito es que el profe en armónico simple me parece que sí hace con energía primero. Ten cuidado con eso, ¿ya? lo que me raya es el porcentaje de error, eso no entiendo. ¿Porcentaje de error? ¿En qué cosa? Un péndulo creo que tiene un cuadrito. Claro, como te digo, el péndulo no es un armónico simple. Entonces, al aplicar las ecuaciones del armónico simple, o sea, quiero saber la posición luego de un segundo de estar oscilando el péndulo. Al usar armónico simple te sale posición 2,1, pero realmente no es 2,1, es 2,08. Realmente es 2,08, porque no es armónico simple, pero con el armónico simple podemos dar un valor bien cercano a lo que realmente es. Y por eso hay un porcentaje ahí de error, ¿no? Y mientras más pequeña sea la oscilación, el error también se hace más pequeño, o sea, me acerco más al movimiento, ¿no? Ah, no, estos ejercicios no son de este ciclo. ¿De qué ciclo será? O, o sí son. 25.1 dice, ¿no? Bueno, pero es buena teoría, ¿eh? Muy buena teoría. Ya, vamos, vamos. Ya, acá nos hemos quedado en este ejercicio, ¿no? Entonces, te dan la amplitud, te dan el periodo, te dan la masa y te piden la constante. ¿Y qué hacemos? Te dan la amplitud, te dan el periodo, te dan la masa y con esto hay que calcular la constante. ¿Ya cómo hacemos? Con el periodo puedo hallarlo, ¿no? Con el periodo que hayas. La frecuencia angular y con ello hallo lo que es la constante elástica, pues, ¿no? Ya está, porque la frecuencia angular, como hemos visto, está asociado al periodo y justamente el periodo depende de la constante y depende de la masa de la masita, ¿no? La frecuencia angular, raíz de k entre m, 2pi entre el periodo también, ¿no? Tengo la constante, perdón, tengo el periodo, tengo la masa, calcula la constante, ¿no? Quiero saber la constante, la masa es 0,25 y la frecuencia angular sería 2pi entre el periodo, ¿no? De ahí te sale la constante. ¿Me dices cuánto sale? Pero La como B, 20. profe. 0,25 pi cuadrado. Ya está. Preguntas 2 y 5. Siguiente, profe. Siguiente, entonces, un bloque de 2 kilos está unido a un resorte, o sea, te dan la masa, te dan la constante que es 50 newton por metro. Inicialmente el bloque se encuentra en la posición 0,1 de la posición de equilibrio estirado, o sea, la posición inicial es 0,10 y se lanza con una velocidad inicial 1 metro por segundo. Determine la amplitud, dice. Con esto hay que calcular la amplitud. Tenemos la masa, tenemos la constante, tenemos la posición inicial y tenemos la velocidad inicial. ¿Cómo calculamos la amplitud? Profe, esa velocidad inicial es en ese punto, ¿no? O sea, que me confundo en esa. Claro, es la velocidad en ese punto. O sea, Pues sería velocidad igual a amplitud. No, frecuencia angular por raíz cuadrada de amplitud para menos posición inicial. Al cuadrado. La diferencia cuadrada entre en la raíz. así es, ¿no? Usamos esa relación, ¿no? Porque sabemos la velocidad en una posición particular. Y eso sí lo sabemos, ¿no? La rapidez en una posición particular es omega, amplitud y la posición en particular. Y de acá te sale la amplitud, ¿no? Si piden al inicio, es con la posición inicio, ¿no?
Y el omega, la frecuencia angular, que no es dato directo, se calcula con la raíz de k entre m, ¿no? Y ya reemplazas, ¿no? La rapidez inicial es 1, la frecuencia angular es raíz de k entre m, amplitud y la posición 0,1. Ya, de acá tiene que salirte la amplitud. ¿Me dices la amplitud? La D de Dina. D. Sí, ¿no? Sí. Se me queda raíz de 5 décimos, me queda a mí. Y eso es más o menos 0,22. Sí, ¿Sí o no? pero Preguntas, preguntas. Seguimos, nos seguimos, todo bien. Algo que deba repetirse. Profe, ¿cómo sabe que tiene que usar esa ecuación? Porque me dan la velocidad en una ubicación. Y esta es la ecuación que justamente me dice la velocidad, la rapidez en función a posición, ¿no? ¿Sí? No, muchachos, seguimos. Lo dejamos Siguiente, ahí. profe. sí, pues vemos energía. Ecuaciones también vamos a hacer, profesor. ¿Cuál, cuál, cuál? Gráfica también vamos a hacer, disculpe. A ver, a ver. Bueno, creo que hay una de gráfica acá. Vamos a ver. Profe, ¿y podremos saltarnos péndulo ya sea de energía? O, Saltarnos péndulo. Usualmente se hace el final, pues la de energía. pero hay profes que empiezan con energía. Mm, O, sí, 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 hay profes que empiezan con energía, sí. Vamos. ¿Pasamos? sí, profe. Sí, profe. Ya, vamos. Ya que está. Una gráfica, mira, justo. El gráfico muestra la velocidad en función a la posición. Tengan cuidado, ¿ah? Velocidad en función de posición, en tiempo. Velocidad como función del tiempo. ¿Sí? Determine la ecuación de posición, dice. ¿Ya? Desde este gráfico, ¿qué parámetros podemos obtener? Por Amplitud. ejemplo, ¿qué sería el 2pi? Oh, la velocidad máxima. Claro, este 2pi sería la velocidad máxima. ¿Estamos bien? Porque es el máximo valor que toma la velocidad. ¿Sí? 2pi. ¿Qué más podemos sacar del gráfico? Periodo Periodo. El periodo. ¿Cuánto vale el periodo? 4. 4. 4. Y ya está. El periodo es justamente la duración de una oscilación, ¿no? Y una oscilación, pues, de un extremo y regresa al mismo extremo, ¿no? Todo este tiempo es el periodo. Y es 4 segundos, ¿no? Si el periodo es 4, con este periodo podemos sacar la frecuencia angular. 2pi entre periodo. Y el dato también es la rapidez máxima. Si tenemos la frecuencia angular y sabemos la rapidez máxima, con eso podemos calcular qué cosa. Amplitud. La amplitud, ¿no? Porque la rapidez máxima es amplitud por frecuencia angular, ¿sí? ¿Sí? Ya está. 2pi entonces rapidez máxima, amplitud por la frecuencia angular medio pi, la amplitud te sale en 4 metros, ¿sí? Siendo el valor máximo de la velocidad inicial, ¿no? Esta es la velocidad inicial, ¿no? Parte desde un extremo, ¿sí? Ahora, ¿qué punto en particular es este? ¿Este es un extremo o qué punto es? Pero, ¿Qué punto es este? Rapidez máxima, no es un punto cualquiera, ¿no?
Equilibrio. Equilibrio. Punto de equilibrio. El equilibrio, ¿no? O sea, este es un punto de equilibrio, no es un extremo, ¿no? O sea, hablando de posición, la posición sería el equilibrio, ¿no? Ya está. Entonces ya tenemos la amplitud, ya tenemos la frecuencia angular. ¿Qué nos falta para determinar la ecuación completa? Fase. ¿Qué nos falta? La fa- ¿Cuál? La Fase. fase Fase inicial. inicial. La fase inicial, ¿no? Y en este caso, si gustas, lo puedes hacer con la ecuación nada más, porque esta es la ecuación de velocidad. Y sabemos la velocidad inicial, que es justamente la velocidad máxima, ¿no? Tiempo cero, phi cero, y esta velocidad inicial coincide con la velocidad máxima, ¿no? Y te queda que el coseno tiene que ser uno, ¿sí? ¿Cuánto vale el ángulo entonces? ¿Coseno de qué ángulo? Es uno. Pero Cero. Cero, cero. Estamos. Y con eso ya construiste la ecuación de posición entonces, ¿no? Amplitud seno, omega t más phi, ¿no? ¿Qué clave es? avión. La. Ya está. Pregunta, muchachos, pregunta. ¿No? ¿No hay preguntas? Siguiente, profe. Siguiente, entonces. Un verdadero o falso. Una partícula que realiza un movimiento armónico simple está sometida a una aceleración de módulo proporcional al módulo de la posición de la partícula. O sea, en valor dice, ¿no? Ah, no, disculpe. Ah, acerca del extremo. Perdón, 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 perdón. Ah, del extremo. O sea, la partícula parte con una velocidad 2pi, que es la máxima. Estamos diciendo que ¿dónde se da esta rapidez máxima? Solamente en el equilibrio nada más. Acá la partícula empieza moviéndose del equilibrio con esta rapidez máxima, ¿no? Es lo que estábamos explicando. ¿A eso te refieres? Para el que me preguntó por interno. Claro, gráfica velocidad versus tiempo. No posición, velocidad versus tiempo. ¿Ya? Ya, una partícula realiza un movimiento circular. Ya. La aceleración en módulo, en valor, es proporcional a la posición de la partícula. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo así? ¿Cómo sabes qué verdura? Por fuerza es igual a masa por aceleración. Ya, pero te piden posición. Claro, pero puedo pasar esa aceleración como, no, esa fuerza como menos K por posición, ¿no? Claro, ¿no? Y nos queda eso, pues, ¿no? Que la aceleración queda en proporción, en valor, pues, ¿no? En proporción a la posición, ¿no? Verdura sería eso. ¿Sí? ¿Está bien la primera? La aceleración queda en proporción a la posición. ¿Sí? Ya. El periodo es el tiempo que transcurre para que la partícula se desplace de un extremo al otro extremo. ¿Eso es el periodo? Falso. No, no. Eso sería la mitad del periodo, ¿no? No el periodo completo, ¿no? Los valores máximos de la rapidez y aceleración se relacionan entre sí como uno entre omega. Esa es la proporción que tiene la rapidez y la aceleración máxima. Uno entre omega. Verdadero. ¿Sí, no? Esa es rapidez máxima y esta es aceleración máxima, ¿no? ¿Sí?
Y si los relacionas, sí, pues no, ¿está bien? Sí, profe. Y ya. Preguntas, jóvenes, preguntas 6-8. ¿No hay preguntas? No, profe. No. Vamos entonces, 6-9. Una partícula en armónico simple tiene una amplitud de 5 y un periodo de 8. Ya te dan la amplitud y te dan el periodo. Si al inicio t igual a 0, si al inicio se encuentra en la posición 2,5 raíz de 2 centímetros, moviéndose hacia el más x, o sea, moviéndose a la derecha o a la izquierda. Derecha, del Derecha. punto Derecha, de... derecha. O sea, tienes a la partícula, tienes el piso, tienes a la partícula, de la posición de equilibrio. La partícula empieza de la posición 2,5, 2,5 sería por acá, digamos, ¿no? Posición inicial. Y moviéndose hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? O sea, acá tenemos menos amplitud. Y la amplitud que sí te dice, ¿no? 0,05 metros, que son 5 centímetros, ¿no? Hablando en centímetros, ¿no? De 5 a menos 5, de 5 a menos 5. Ese sería el movimiento, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta. Pero parte de acá, ¿no? Parte de una posición inicial 2,5 raíz de 2 centímetros y viajando a la derecha, ¿sí? O sea, su velocidad es así, ¿no? ¿Sí? Determine la ecuación de posición de la partícula. Esta es la amplitud, este es el periodo. Ya está, ya sabes cómo construir. ¿Cuántos datos necesitas? 3 parámetros. Dos. Tres. Ya tenemos uno ya. ¿Cuál ya tenemos? Amplitud. La Ya tenemos amplitud. la amplitud. ¿Qué falta? Puedo sacar la frecuencia angular Frecuencia angular, ¿con qué? con el periodo, ¿no? 2 pi entre el periodo, 2 pi entre 8, un cuarto de pi. ¿Y quién falta? La Fase posición inicial. Inicial. La fase inicial. ¿Lo haces con ecuación o lo haces con la circunferencia? Como tú gustes. con circunferencia, profe. Vas a llegar a lo mismo. ¿Sí? Con circunferencia, ¿cómo sería? Asocias, ¿no? Un movimiento circular, un MCU, cuya proyección es el armónico simple, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Lo que nosotros sería, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿no? Ya está. Y tenemos que saber la posición inicial. La posición inicial es 2,5 raíz de 2 y yendo al extremo derecho, no a la izquierda, sino al derecho. Entonces, ¿dónde está la partícula al inicio? Debe estar en una ubicación a la derecha y Ujú. moviéndose hacia la derecha, o sea, hacia arriba. Por ¿Dónde Arriba, está? pues. Pues, ¿en qué cuadrante está el que está dando vueltas? ¿En qué cuadrante estaría? medios. ¿Acá? ¿Acá? ¿En qué cuadrante está? Primero, primer cuadrante. En el primer cuadrante. Porque tiene que estar a la derecha y Y subiendo. moviéndose. Ujú. Tiene que estar acá. ¿Sí? Ahí tiene que estar. Pero ¿cuál es el ángulo? Y con eso sacas el ángulo, ¿no? ¿Sí? Con eso sacas el ángulo. Mm, Porque es 5 centímetros, ¿no? La amplitud. Y la proyección, que es la posición, vale 2,5 raíz de 2. Con eso sacas el angulito. ¿Qué angulito es? 45. Pi cuartos. 45 pi cuartos. ¿Sí? Y con eso ya construiste la ecuación del movimiento. Pero Amplitud no me gusta usar ese seno. gráfico, yo creo que prefiero usar la ecuación. Porque con x0, t0 y pues ahí siento que era más fácil. ¿Me pregunta o creo que no entendí muy bien? Disculpe, profe, se me encendió el audio. ¿Hay pregunta o Yo lo entiendo. Profesor, dime? ¿cómo de la otra forma que usted había comentado sin el MCU? ¿Lo estoy Con la intentando, pero ecuación. no? Ajá. Ya, con la ecuación sería esto, pues, ¿no? La posición inicial sería A seno
omega t, que sería cero, y el angulito inicial, ¿no? Y esta Ajá. posición es 5 raíz de 2 sobre 2, la amplitud de 5, ¿no? Seno de phi, seno es raíz de 2 sobre 2, son dos ángulos, ¿no? Pi cuartos y 3 pi cuartos, ¿no? Primer cuadrante y segundo cuadrante, ¿no? Los ángulos cuya función trigonométrica seno da raíz de 2 sobre 2. ¿Hasta ahí está bien? La amplitud lo trabaja. Ah, con centímetros. Ah, sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí, sí, ahora, sí, o sea, ya. ¿cómo reconoces cuál de los dos tiene que ser? Tienes que analizar ahora la velocidad. La velocidad inicial es así, a omega coseno de phi. Y hemos dicho que la velocidad inicial es positiva o negativa. Positivo. Positiva, ¿no? Entonces fíjate con cuál de los angulitos la velocidad inicial sale positiva. Coseno de pi cuartos sí es positivo, pero coseno de 3 pi cuartos es negativo. Ajá. Entonces por eso es pi cuartos. Sí, solo que el sistema, las unidades yo lo estaba haciendo diferente, me había olvidado. Ya, profesor, muchas gracias. Pero este sería el proceso con la ecuación, ¿no? Cualquiera, ¿no? Con ecuación o con arc, con circunferencia. Ahí Si es con no ecuación, importaría, dime, dime. disculpe, ahí no importaría si la amplitud lo manejo con centímetros, ¿no? Para poder hallar su fase inicial. Claro, si la amplitud es en centímetros, la posición también es en centímetros, ¿no? Claro, misma unidad, pues, ¿no? Claro. Ya. Profe, estaba renegando conmigo misma porque estaba tratando de entender. Ah, ya, ¿no entiendes? ¿Para explicarlo otra vez? ¿O ya se entendió? Porque a veces siento que me acelero un poquito, ¿ya? O lo haces con la circunferencia o lo haces con la ecuación, ¿no? Si lo haces con la ecuación, quizás llegas a dos valores, ¿no? Porque te queda seno del ángulo igual a algo. Y puede ser del primer cuadrante o del segundo cuadrante, ¿no? Pero ¿cuál de los dos tomas? Fíjate si la velocidad inicial es positiva o negativa. Si la velocidad inicial es positiva, te quedas con el del primer cuadrante, ¿no? O si la velocidad inicial es negativa, te quedas con el del segundo cuadrante, ¿no? O lo haces así, o lo haces con la circunferencia, como gustes. Ah, porque hemos dicho de qué es la proyección, ¿no? O sea, esta proyección es la posición. Eso de, porque la partícula va, este es el cero, sube, baja. De cero sube 5, de cero baja menos 5, de cero sube a 5, de cero baja menos 5. Y quiero saber cuando llega a la posición 2,5 raíz de 2, que sería lo vertical, ¿no? Esto vertical, 2,5 raíz de 2. ¿Sí? Preguntas, porque el siguiente problema también es para calcular ángulo de fase, ¿eh? Y el siguiente también. Los dos siguientes también es para calcular ángulo de fase. Vamos entonces, siguiente. Se demuestra la gráfica de posición versus tiempo. Es importante que te fijes en qué gráfico es posición versus tiempo. Podría ser también velocidad o aceleración versus tiempo. Te dan posición versus tiempo. Y te pide una serie de verdadero o falso. Entonces, primero vamos a ver qué podemos conseguir del gráfico. ¿Qué podemos conseguir del gráfico? Amplitud, La amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? un quinto. Yo, Un quinto. 20 centímetros, un quinto de metro. Ya está. ¿Qué más podemos sacar? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más se puede sacar. Con este pe- uno se puede obtener algo. periodo, Sí puedo sacar el periodo. ¿Cuánto sería Sería el tres periodo? cuartos, Claro, cuatro. esta sería la cuarta parte, ¿no? Todo esto sería una oscilación completa. Todo esto, desde acá hasta acá. Todo esto sería una oscilación completa, ¿no? Hasta acá es uno, hasta acá es 2,
hasta acá 3 y hasta acá sería 4, ¿no? El periodo es 4 segundos, ¿sí? Ya está. Y la sentencia, si te das cuenta, es para verificar ecuación de posición, ecuación de velocidad y ecuación de aceleración, ¿sí? ¿Qué parámetros necesitamos para construir las ecuaciones? Ahí tengo la amplitud, falta la frecuencia angular, ¿no? Frecuencia angular, 2pi entre el periodo. ¿Y qué más? La fase inicial. La fase inicial, ¿no? Calcúlala con la ecuación o calcúlala con la circunferencia, ¿sí? Ahora, justamente en este gráfico te dice cuál es la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial de la partícula? ¿Cuál es? ¿Cuánto? Un quinto. Menos un Menos un quinto. quinto, ¿está bien? O sea, parte del extremo izquierdo, ¿sí? Parte del extremo izquierdo. Si lo hago con circunferencia, ¿cuál sería el extremo izquierdo? ¿Arriba o abajo? Abajo. 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 Entonces ahí, ¿sí? Ahí su proyección está en el extremo izquierdo, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ya, ¿cuál es el ángulo entonces? ¿Tres promedios? Porque acá estaría, ¿no? ¿El ángulo cuál sería? ¿Está bien? ¿Tres pi medios? Sí, sí, sí. Sí, Ya. Y yo te apuesto que las claves no están con tres pi medios, mira. Menos pi medios. con ¿Con qué terminales. están? ¿Con Menos pi quién? medios. Lloro, profe. Pi medios, Con pi menos medios. pi No, medios, ¿no? Usar tres pi medios o menos pi medios es indistinto, es equivalente, ¿no? Y ya con eso, ecuación, ¿no? Ecuación de posición, ecuación de velocidad y ecuación de aceleración, ¿no? Amplitud un quinto, seno, omega t, pi medios, ¿no? Velocidad es a con omega. Si tú multiplicas la amplitud por el omega, un quinto por pi medios es pi décimos. Y la aceleración con omega cuadrado, ¿no? Omega cuadrado es pi cuadrado cuartos. Pi cuadrado cuartos por un quinto, pi cuadrado veinteavos, ¿no? Y con eso ya sacas si es verdadero o falso, ¿no? ¿Cómo salieron? ¿Verdaderos o falsos? Verdaderas. Todas, ¿no? Sí, sí. Y todas. Sí, todas son verdaderas, ¿no? Pregunta Ninguna 270, mía. 270. Bueno, faltan 8 todavía. Siguiente, profe. Mañana es virtual. Vamos entonces. Bueno, mañana no te tienes que levantar tan temprano entonces, ¿no? no, profe, amanecía nomás. De frente, profe. Ya, Algunos, vamos. profe. Ah, tú sí, ¿no? Tú sí. Ya, una partícula hace un movimiento armónico simple y recorre 40 centímetros sobre el eje X en un periodo de oscilación. La frecuencia es 180 ciclos por minuto y parte de la posición cero, o sea, parte del equilibrio, parte de la posición de equilibrio. Determina la ecuación de posición. Ya sabes que necesitamos tres parámetros para construir la ecuación, ¿sí? Tiene menos ciclos que ustedes, dice. 180 ciclos por minuto, dice. Ya. Hay que sacar la amplitud, la frecuencia angular y el ángulo de fase, ¿sí? La amplitud lo sacas con el recorrido. Dice que en una oscilación completa recorre 40 centímetros. De ahí sacas la amplitud. ¿Cuánto tiene que ser la amplitud para que en una ida y en una vuelta recorra 40 centímetros? 0,2. 0,1. ¿No? La partícula, ¿cuántas amplitudes recorre? 4. 4, ¿no? Cuatro veces. En Cuatro. la ida 2a y en el regreso 2a, ¿no?
un recorrido de 4 amplitudes. Y eso dice que vale 40 centímetros. Así que con eso sacas la amplitud. 10 centímetros, 0,1 metros. ¿Sí? Ya está. También te dan la frecuencia, que es 180 ciclos por minuto. Entonces, el minuto primero hay que pasarlo a segundos. ¿Sí? Eso da 3 ciclos por segundo, ¿sí? 3 Hz. Y con esa frecuencia calculas la frecuencia angular, que es 2pi por frecuencia. 2pi por 3, 6pi radianes por segundo. Ya tenemos la amplitud, ya tenemos la frecuencia angular. ¿Quién falta? La fase. Fase inicial. Fácil. Lo calculas con circunferencia o lo calculas con ecuación, como tú gustes, Cero. como te sea más sencillo, como lo entiendas mejor. ¿Ya? Y para eso es importante saber de dónde empieza la partícula. El texto lo dice, ¿de dónde empieza? ¿Cuál es la posición inicial? Pero, El cero, ¿no? Cero. Pero hay algo más. ¿Y a dónde se está moviendo? Hacia la derecha. Fecha. hecho. Porque puede pasar por el equilibrio. Si esta es la posición de equilibrio, la partícula puede pasar así, ¿no? Yéndose a la derecha, o también puede pasar así, ¿no? Yéndose a la izquierda. Pues en este caso te dice, está en la posición de equilibrio moviéndose a la derecha, ¿sí? ¿Y eso equivale a qué? ¿Dónde tiene que estar esta esferita? Para que su proyección esté en el equilibrio yéndose a la derecha. O sea, en el Primer equilibrio cuadrante. subiendo. Primer cuadrante, ¿no diré? ¿Ahí está bien? O estoy mal. ¿Cómo es? Ahí, ¿Está ¿no? yendo hacia la derecha, no, profe? Claro, porque acá está subiendo, ¿no? Él se está Ah, yendo Claro, hacia sería el arriba, primer ¿no? cuadrante. claro, pues. Al revés sería así, ¿no? Ahí. Si estuviera acá, ¿qué pasa? Del Pasa punto de por el equilibrio hacia la equilibrio, izquierda. pero yéndose hacia dónde? Hacia la Izquierda. izquierda. Está Izquierda, bajando. hacia abajo, ¿no? Y ya está. Y es importante porque si está en este punto, es otro ángulo que si estuviera acá, ¿no? ¿Qué angulito es acá? Mi puesto, mi puesto. ¿Qué angulito forma este vector posición con la horizontal? El angulito Tiro. cero, pues, ¿no? Cero. Ya está. Ya fue. Esta es la ecuación. A, que es 10 centímetros, seno omega 6pi, no hay ángulo de fase. ¿Ya está? ¿Preguntas? Porque yo me lo sabía con eh, oscilaciones. ¿Qué cosa? Lo del ciclo. No entendí eso del ciclo. ¿Esto de acá? Ajá. Sí, dime, ¿qué pasó? Decía por minutos, ¿no? Allá no. Claro, Sí, sí, dice sí, ciclos por entendí. minuto, dice. Por eso lo pasé a segundos. Claro, sí entendí. ¿Sí? 71, para hacer 72. ¿No? Siga, profe, siga. Vamos, entonces, una partícula de medio kilo está sujeta al extremo de un resorte de constante 32 newton por metro. Realiza un movimiento armónico simple. La posición inicial se encuentra a 2 centímetros de la posición de equilibrio y con una rapidez de 16 raíz de 3. ¿Sí? Calcule la amplitud de la oscilación. Y acá el dato importante sería que te dan la velocidad en un punto en particular. Te dan la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Qué ecuación vas a usar? Velocidad es igual a amplitud por raíz. No. El de raíz, ¿no? Omega raíz de A cuadrado más el cuadrado. Claro, ¿no? Y acá aparte te dan la masa y te dan la constante. Con la masa y la constante, ¿qué podemos calcular del armónico simple? La frecuencia angular, pues no. La frecuencia angular, ¿no? Raíz de km, ¿no? La constante es 32, la masa es medio kilo. ¿Cuánto quedó? 8. 8. Y ya vas a la ecuación de la rapidez como función de posición, ¿no? La velocidad inicial, 16 raíz de 3, omega 8, amplitud y la posición 2 centímetros. Lo estoy dejando en centímetros porque también te pide en centímetros, mira.
¿Sí? Centímetro, centímetro, centímetro. Te lo dejo en centímetro. Y de ahí te sale la amplitud. Dime cuánto sale. 4, 4. 4. Sí, sí, 4, 4. Ya. Preguntas, preguntas, 7-2. Sí, la profecía. Entramos a los últimos 5. ¿Sí? ¿Todo claro, muchachos? Oh, claro, profe. Vamos Bien. entonces. Dado un sistema masa-resorte horizontal sin rozamiento, si la masa de 2 kilos y frecuencia angular 200 pi radianes por segundo, determine la fuerza elástica a partir de la gráfica. Te piden la función de la fuerza. ¿Cómo va cambiando la fuerza? Y ahora, ¿Qué haría un estudiante normal, bro? ¿qué hacemos? A ver, del gráfico, ¿qué podemos sacar del gráfico? Su amplitud, ¿puedo sacar ahí? Amplitud La amplitud, ¿no? 2 y periodo. centímetros. Ya, ¿qué más podemos sacar? Pero, En este caso, no podemos sacar el periodo del gráfico. El Del periodo gráfico no podemos sacar el periodo, no, 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 no se puede. de porque la no frecuencia tenemos angular. datos. De la Posición frecuencia. inicial. Pero la frecuencia angular ya es dato ya. Posición inicial. Sacas la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Raíz de 2. ¿Y hacia dónde se mueve? ¿A la derecha o a la izquierda? A la, ya fue, a la derecha. O sea, ¿se está moviendo hacia arriba o se está moviendo hacia abajo? ¿A la derecha o a la izquierda? Ok, de raíz de 2, ¿a dónde se va? A 2, ¿no? Arriba. La derecha. Se mueve a No, la derecha, ¿no? derecha. Diferente hubiera sido si el gráfico hubiera sido así, ¿no? Ah, tienes razón. Entonces, como va de raíz de 2 a 2, se está moviendo a la derecha, ¿no? Si fuera raíz de 2 a -2, se está moviendo a la izquierda, ¿no? Y eso te ayuda para calcular el ángulo inicial, la fase inicial, ¿sí? ¿Cómo sería la fase inicial? Parte de raíz de 2 y va hacia 2. ¿En dónde estaría este puntito que está girando? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Primer Sube, cuadrante sería primer cuadrante, ¿no? Por ahí, digamos, ¿no? aproximadamente. Su proyección es raíz de 2 y está yéndose hacia la derecha, ¿no? Así sería. Es 2 y la proyección es raíz de 2, ¿no? Creo que ya sabes cuál es el ángulo, ¿no? Pi cuartos. Cuartos. Pi cuartos. Y ya está. Ya tienes la amplitud, tenemos la frecuencia angular, que fue un dato directo, y ya tenemos el ángulo de fase. Tenemos el ómega, la amplitud y el ángulo. Con eso construimos cualquier ecuación. Posición, velocidad y aceleración. Pero nos piden fuerza. Nos piden fuerza. ¿Y ahora? Con esos tres, posición, velocidad y aceleración, ya están. Pero nos piden fuerza. Con uno de ellos voy a calcular la fuerza. ¿Con cuál? Masa por aceleración. Hallar la Masa aceleración, por aceleración, ¿no? Esa la ecuación fuerza, de la aceleración. masa por aceleración. Y ya está. Ahí. Y ya está. La fuerza menos K por X o masa por aceleración es lo mismo. Como no tengo la constante, aunque se puede calcular la constante, ¿eh? Pero ya vamos con la aceleración. Masa, y esta sería la expresión de aceleración. Reemplaces. La masa es 2 kilos, la amplitud 0,02 centímetros, perdón, 0,02 metros, 2 centímetros, 0,02 metros. El ómega es 200 pi al cuadrado, seno de omega y el ángulo pi cuartos. Ya es cuestión de operar, amigo. A mí me quedó así. La C. Verifícalo. ¿Está bien? Sí, sí, Sí. sí, sí, está bien. Ya. Me creo, profe. Ya estás manejando mejor
el cálculo del ángulo inicial, de la fase inicial? Ya mejor, profe. No, profe. ¿Sí o no? ¿Sí? No. Sí, ¿No? sí. Oh, Simplemente bueno. es amplitud y la posición, ¿no? Nada más. Dime, dime, no te escucho bien. Para la fase inicial es poner la amplitud como el vector R y Claro. pongo la proyección, la posición. Así es. Sí, profe. Ya está. Vamos. 274. Profe, si hubiera sido a la izquierda 3 pi cuartos. Sí, 3 pi cuartos. Así es. 3 pi cuartos. Así es. Ya, vamos. Respecto al armónico simple, verdadero o falso, respecto a las frecuencias angulares de un sistema masa-resorte, si oscila horizontal, si oscila en un plano inclinado o si oscila verticalmente. ¿Cómo será? Y creo que ya te mencioné, ¿no? ¿La frecuencia de qué depende? Solo depende de quién. Material y más que peso. La masa y la constante. Así sea horizontal, así sea vertical o así sea plano inclinado, esos tres sistemas, como son del mismo resorte y la misma masita, van a tener las mismas frecuencias angulares. Cerrado. Es lo mismo. Oye, acá le puse 1, 2, 3, ¿no? Es A, B, C, ¿no? Pero A, B, ¿Así C. nomás, profesor? Sí, la frecuencia solamente depende de la masa y de la constante. No depende de otro factor. No depende de cuánto estires al resorte. Porque eso es lo que está cambiando. En este caso empieza sin estirarse. Acá el movimiento empieza estirándose un poco. Acá el movimiento empieza con el resorte está mucho más estirado. Pero no importa qué tan estirado esté el resorte. Habíamos dicho de que la frecuencia angular no depende de la amplitud. ¿Sí? No depende de qué tan esté estirado el resorte. ¿De qué depende? De la constante y de la masa. Constante, masa. Misma constante, misma masa. Por lo tanto, los tres sistemas van a oscilar con la misma frecuencia, con el mismo periodo. ¿Sí? Preguntas, preguntas. ¿Sí? Siguiente, profe. Ya está, vamos. 275, tres últimos ejercicios. Una partícula de 200 gramos unida a un resorte hace un movimiento armónico simple con esta ecuación. Te dan la ecuación. Y aparte te dan la masa, ¿no? También te dan la masa. Te dan la masa, ¿no? Ya. Calcule la fuerza del resorte sobre la partícula en este tiempo particular, 0,1 pi. Quieren la fuerza que experimenta justamente en 0,1 pi, ¿ya? Y creo que es igual al ejercicio, a dos ejercicios anteriores. ¿Cómo calculas la fuerza? Menos K por Sí, sí. Menos K eh, por, posición. Ah, claro, no, Sí, sí, pero, posición. pero no tenemos la constante. O la Entonces, calculas, o en vez de menos K por X, igual a que la fuerza. segunda ¿Qué ley de fuerza Newton. es? Masa y Más aceleración, por ¿no? aceleración. Sí tengo la masa y sí puedes construir la aceleración porque te dan la ecuación de posición. Sabemos la amplitud, sabes la frecuencia angular y sabes el ángulo de fase inicial. Con eso construyes cualquier ecuación. Construyes la ecuación de aceleración y ya está. Dime, me están hablando por interno. ¿Quién te da miedo? ¿Que te da miedo el ángulo? ¿Por qué? Profe, ¿cómo Reemplazamos, ese ¿no? ángulo se lleva a la Si es GT? un angulito que tú lo tomas como notable. Masa por aceleración, esta es la estructura de la aceleración. Masa 200 gramos, la amplitud omega cuadrado, seno de omega t y el angulito. Te queda algo así entonces, ¿no? 110, 2, te queda así. Y queremos reemplazar para el tiempo 0,1 pi.
La fuerza en 0,1 pi, ¿no? Pues acá en tiempo, 0,1 pi. Y calculas, ¿no? 10 por 0,1 es 1, ¿no? Eso sería pi más 53 pi entre 180. Si lo conviertes a sexagesimales, sería 180 más 53, ¿no? ¿No? Y seno de 180 más 53 es tercer cuadrante, ¿no? Sería menos seno de 53. ¿Estoy bien? Sí, profe. Sí, ¿No? creo que sí. Porque este es 180, si lo hacemos en sexa, este es 53, ¿no? Ajá. ¿No? Cuando es 180 queda la misma función y 180 más 53 es tercer cuadrante, ¿no? Seno en el tercer cuadrante es negativo, ¿no? Y por el Sí, menos sí. está adelante, ¿no? Pues, Ya, ¿cuánto sale? ¿Cuánto quedó? 1,6. 1,3. Preguntas. Siga, profe, sí. Ya para los dos últimos. Sí. Ya, vamos con los dos últimos. Una partícula de masa 0,1 kilos y te dan la ecuación del movimiento armónico simple. Calcule la aceleración cuando la fase sea el quíntuple de la fase inicial. ¿Qué significa que la fase sea 5 veces la fase inicial? Si hemos discutido la fase inicial, ¿cuánto es la fase inicial? Primer. Pi medios, ¿no? La amplitud es 0,1, la frecuencia angular es 2 y la fase inicial es pi medios. Eso lo sacamos de la ecuación. Ahora, ¿qué cosa es la fase? La fase es todo el argumento de la función trigonométrica. Todo esto es la fase. Todo esto. A eso le llamamos la fase. Y el phi sub 0, fase inicial, ¿no? Porque justamente es la fase al inicio, cuando el tiempo es cero, ¿no? A todo esto se le llama la fase, ¿sí? Y si reemplazas tiempo cero, te queda él nada más. Fase inicial le llaman, ¿sí? Entonces la pregunta es, calcule la aceleración cuando la fase sea el quíntuple de la fase inicial. Cuando la fase sea 5 veces la fase inicial, ¿sí? ¿Sí? Y haces el reemplazo, ¿no? La fase es todo esto. 2t más 0,5 pi igual a 5, 0,5 pi, ¿no? Y de ahí te sale el tiempo. ¿Sale el tiempo? Sale pi. ¿Mm? ¿Cuándo sale el tiempo? Sí, Pi. Pi, profe. Y eso lo reemplazas en la aceleración, ¿no? Porque tú sabes cómo cuantificar la aceleración, ¿no? ¿Sí? El a omega cuadrado seno, ¿no? Y te piden solamente el valor, te piden el valor, la magnitud de la aceleración en ese tiempo. Pues esto es lo que te queda en aceleración. Y ahí reemplazas el tiempo pi, ¿no? Y si reemplazas pi, ¿cuánto queda? 2 pi más pi medios, ¿no? Ah, el 2 pi se va, pues, ¿no? Solamente te queda seno de pi medios, ¿no? Seno de pi medios es, 0,4. claro, seno de pi medios es 1, ¿no? 90. Sí, Por sí, 0,4, 0,4, ¿no? Pregunta para hacer el último. Siga. Profe, todo lo de amarillo es la fase. No, no, lo de amarillo es la fase. Todo lo de amarillo es la fase. Lo inicial es esto nada más. ¿Eh? O sea, la fase es esto, ¿no? 2t más 0,5 pi. Y si tú reemplazas en cero, te queda solamente 0,5 pi, ¿no? Eso lo llama la fase inicial. ¿Sí?
Ya está. ¿Preguntas? Profe, la ecuación de la aceleración era con coseno. No, seno. Velocidad es con coseno. Y la posición Seno. también. ¿Qué? Posición seno, velocidad coseno y aceleración seno otra vez. Está bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Último. O penúltimo es este. 7 7. Ah, no, Pero cuando penúltimo. espere. Ah, no, sí es el último, el último. Ya. Por fin, por fin. Una partícula, una partícula de 3 kilos unida a un resorte realiza un movimiento armónico simple, superficie lisa. Determina el instante en el que la fuerza elástica es menos 60 newton por segunda vez. Si su ecuación de movimiento queda expresada con 0,4 seno de 10t. O sea, esa es la ecuación. Y te piden el tiempo en el que la fuerza es 60 newton, pero por segunda vez. Ay, ay, ay. Muy abusivo ya. Y ahora, Otra vez segunda ley de Newton. claro, otra vez segunda ley de Newton. Sacamos los parámetros, 0,4, y no hay ángulo de fase, ¿no? Y fuerza, pues, ¿no? Más aceleración, masa y la aceleración, ¿no? La amplitud es 0,4, el ómega es 10, seno de 10, oye, acá le puse pi, ¿no? Es 10t nada más. Un lapsus. ¿Ya? La masa es 3 kilos, la amplitud omega, seno de 10t, esa sería la expresión de la fuerza, ¿no? 100, 300 por 0,4, 120. Así queda la fuerza. ¿Está bien la fuerza? ¿Está bien? Masa por aceleración, Sí, profe. ¿sí? Y ya está. Queremos que esta fuerza sea menos 60. Queremos determinar el tiempo en el que esa fuerza es menos 60, pero por segunda vez. ¿Cómo que por segunda vez? Acá el seno de 10t te queda un medio. ¿Está bien? ¿Un medio? Sí, sí, ¿Sí? Juan medio. Ya. Y gracias a tus conocimientos trigonométricos, ¿cuántas soluciones tiene esto en una vuelta? Dos. Dos, ¿no? Dos. 30 Todo grados. ¿Y quién más? 150. 150. 150, ¿no? O sea, el 10t, ¿no? El 10t, 30 grados y 150 grados, ¿no? Esto sería para una vuelta, ¿no? Ya para la segunda vuelta, tercera vuelta, ya hay más, ¿no? Entonces, ¿cuándo alcanza por segunda vez este valor? 5 pi sextos. Con 5 pi. Esta sería la primera vez y esta sería la segunda vez, ¿no? Y ya está. Por segunda vez sería el de acá, ¿no? Y Pero de ahí no te está la sale el clave, tiempo. profe. ¿No hay clave? No, sí, sí, sí. No sé, ¿no? Sí hay. Yo iba a marcar 5 pi sextos. Ok, ok. ¿Está bien? Pregunta, muchachos. Llegamos al final.